Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Cueto Escobar y mi número de matrícula es MX007182. Estoy cursando la licenciatura de Informática Administrativa. Vivo en la Ciudad de México. Como vimos en este curso de Programación 2, aprendimos la importancia de este tipo de herramientas de acuerdo con los siguientes cuestionamientos. ¿Qué es MAP? Linked Map, Hash Map, List, Array List y Set. Podemos decir que MAP es una interfaz que asocia claves a valores y no puede contener claves duplicadas, y cada una de dichas claves solo puede tener asociado un valor como máximo. Dentro de la interfaz MAP existen varios tipos de implementaciones realizadas dentro de la plataforma Java, como son el Linked Hash Map. Esta implementación almacena las claves de función del orden de inserción. Es simplemente un poco más costosa que HashMap, ya que esta implementación almacena las claves en una tabla hash. Es la implementación con mejor rendimiento de todas, pero no garantiza ninguna orden a la hora de realizar iteraciones. Esta implementación proporciona tiempos constantes en las operaciones básicas, siempre y cuando la función hash disperse de forma correcta los elementos dentro de la tabla hash. Es importante definir el tamaño inicial de la tabla, ya que este tamaño marcará el rendimiento de esta. Ninguna de estas implementaciones son sincronizadas, es decir, no se garantiza el estado del map si dos o más hilos acceden de forma concurrente al mismo. Eso se puede solucionar empleando una serie de métodos que actúan de wrapper para dotar estas colecciones de esta falta de sincronización. Variará en la función de la situación en la que nos encontremos. Generalmente HashMap será la implementación que usemos en la mayoría de las situaciones. HashMap es la implementación con mejor rendimiento, pero en algunas ocasiones podemos decidir renunciar a este rendimiento a favor de cierta funcionalidad, como la ordenación de sus elementos. La interfaz List define una sucesión de elementos a diferencia de la interfaz Set. La interfaz List sí admite elementos duplicados aparte de los métodos heredados de collection. Añade métodos que permiten mejorar los siguientes puntos. Acceso posicional a elementos. Manipula elementos en función de su posición en la lista. Búsqueda de elementos. Busca un elemento concreto de la lista y devuelve su posición. Iteración sobre elementos. Mejora el iterador por defecto. Rango de operación. Permite realizar ciertas operaciones sobre rangos de elementos dentro de la propia lista. Dentro de la interfaz List existen varios tipos de implementaciones realizadas dentro de la plataforma Java, como el Array List. Esta es la implementación típica. Se basa en un array redimensionable que aumenta su tamaño según crece la colección de elementos. Es la que mejor rendimiento tiene sobre la mayoría de las situaciones. Ninguna de estas implementaciones son sincronizadas, es decir, no se garantiza el estado del list si dos o más hilos acceden de forma concurrente al mismo. Esto se puede solucionar empleando una serie de métodos que actúan de wrapper para dotar a estas colecciones de esta falta de sincronización. Usar una implementación u otra de list variará en función de la situación en la que nos encontremos. Generalmente, Array List será la implementación que usemos en la mayoría de las situaciones. Sobre todo, varían los tiempos de inserción, búsqueda y eliminación de elementos, siendo en unos casos una solución óptima. Por último, la interfaz Set define una colección que no puede contener elementos duplicados. Esta interfaz contiene únicamente los métodos heredados de collection, añadiendo la restricción de los elementos duplicados. Es importante destacar que para comprobar si los elementos son elementos duplicados o no lo son, es necesario que dichos elementos tengan implementada de forma correcta los métodos equals y hashcode. Para comprobar si dos sets son iguales, se comprobarán si todos los elementos que los componen son iguales, sin importar en el orden que ocupen dichos elementos. Dentro de la interfaz Set existen varios tipos de implementaciones realizadas dentro de la plataforma Java, como son el HashSet, el ThreadSet y el Linked HashSet. Esta implementación almacena los elementos en función del orden de inserción. Puedo concluir que la programación y el lenguaje Java tienen aplicación en las empresas, con el surgimiento de nuevos y modernos lenguajes. Por un momento se pensó que Java iba en declive.
Sin embargo, gracias a su potencia, muchas empresas siguen creyendo en este lenguaje y sus beneficios. Tanto es así que no solo es uno de los lenguajes más demandados, sino también de los más utilizados. Esto se debe en gran parte a que en los últimos años la empresa propietaria de Java, Oracle, ha venido realizando grandes esfuerzos en desarrollo para que este lenguaje se repotencie y siga siendo el lenguaje preferido por los programadores. Por lo cual resulta imprescindible adquirir los conocimientos necesarios para comprender las implicaciones que tienen en cualquier tipo de empresa. Como pudimos observar, esto sirve para que cualquier tipo de organización pueda cumplir con sus objetivos utilizando todas las herramientas que nos ofrecen. Porque como lo vimos en las clases, es un proceso indispensable para poder cumplir con metas y objetivos, por lo que esta fue una actividad sumamente interesante por todo lo que aprendí en este curso, ya que hoy en día la programación y sus diferentes tipos de lenguaje, en especial Java, son indispensables para que en un momento dado podamos aplicar este tipo de procesos en el ámbito laboral, personal y profesional. Por su atención, muchas gracias.